¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Modesto Colín Rico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que hacemos acá. En este caso nuestra ponencia se llama Evaluación Productiva de Nuevas Cebadas Forrajeras Imberbes o Capuchonas para más de un corte en el norte de México. Y bueno, ahí pueden ver a mi equipo de trabajo. Ah, Les comentaré pues que la cebada se ha demostrado, se ha documentado perfectamente que es un cultivo que puede ser aprovechado de buena manera en el periodo más frío del invierno, por eso hablamos de que sea para el norte de México. Como todos ustedes saben, por la precocidad que esta especie tiene, en sus diferentes tipos, puede producir más, de forma más rápida que los otros cereales de invierno, pues. Y bueno, dentro del área de influencia de la universidad se encuentra la cuenca lechera más importante de nuestro país y bueno, inspirados un poquito por eso y para ofrecer algunas alternativas uh, productivas es que presentamos este tipo de trabajos. Eh, Muchas veces, o mejor dicho, casi es general que se utilicen para un solo corte, para aprovechar las bondades de este grupo de cereales en un espacio tan corto como lo que es el otoño-invierno acá en el norte de México. Pero hay un grupo de productores que suelen utilizar para cortes múltiples los cultivos de invierno, el caso de la avena y otros. Pero entonces una forma de aprovecharlos sería viendo si se pueden cosechar más de una vez, toda vez que son cultivos tremendamente precoces. Nuestro objetivo es dilucidar o aclarar de alguna manera, aunque sea de forma preliminar, la conveniencia de usar cebadas forrajeras primaverales, insisto, y precoces para más de un corte, porque ustedes saben, primaverales las hay, pero no necesariamente tan precoces como la especie que nos ocupa esta vez. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el trabajo se llevó a cabo en el campo experimental de la universidad, allá al norte de Coahuila y, por supuesto al norte de México. Ahí tiene la ubicación. Probamos 30 genotipos de cebada, pero incluyendo dentro de ellos tres variedades testigo de esa misma especie, pero también avena, en este caso la variedad Cuauhtémoc, que es de las más utilizadas por esta región. Uh, un triticale, en este caso una variedad también primaveral que es Eronga 83 y una variedad, digamos, experimental de trigo que conseguimos aquí con uno de nuestros colegas que ahora mismo ya no está con nosotros. Uh, las labores de preparación fueron las clásicas como el barbecho, el doble rastreo y el empareje o nivelación. Sembramos de forma manual. La fecha de siembra fue el 8 de diciembre del 2021. Esta se llevó a cabo en seco, pero unos días después, justamente el 14 de diciembre fue el riego. Se utilizó una densidad de 100 kilogramos por hectárea, muy común, comúnmente utilizada en estas áreas. El tamaño de parcela experimental fue 6.3 metros cuadrados, pero la parcela útil para forraje fue de 0.175 metros cuadrados. Es decir, fue una muestra que se tomó de la parcela experimental. Y bueno, como también estos cultivos se suelen utilizar bien para cortes múltiples o bien para un corte y luego dejar el resto para grano o semilla, bueno, pues hicimos también muestreo aprovechando la misma parcela para 1.05 metros cuadrados cuantificar el grano. La fertilización total fue de 74-53-0, como todos ustedes saben, aplicando todo el fósforo a la siembra y solo el nitrógeno en dos partes. El riego fue aproximadamente 40 centímetros totales, el riego de siembra y luego 3 auxilios. Muestreamos primeramente el 3 de marzo del 2022, esto es 79 días después del riego de siembra. Luego volvimos a muestrear, o sea, cortamos la muestra, pero también rapamos, como se puede ver en la imagen de la derecha inferior, rapamos completamente la superficie, simulando un corte de forraje a toda la parcela experimental.
para favorecer su recuperación. Esto fue el 18 de abril, el segundo muestreo. Esto es 45 días después del primero, pero 124 días totales desde el riego de siembra. Pero para la cosecha de grano o semilla fue el 10 de mayo, esto es 146 días después del riego de siembra. Todo ello bajo el diseño de bloques completos al azar con 3 repeticiones, en donde las variables que evaluamos fueron altura de planta, etapa fenológica al corte, forraje seco por muestreo, luego la suma de ellos para forraje seco total y rendimiento de grano o semilla. Los resultados que obtuvimos, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los valores de cuadrados medios y significancia de los análisis de varianza de las diferentes variables estudiadas. Ahí podemos ver en la primera parte lo que es el inciso A para el primer corte, y vemos que en repeticiones no hubo significancia en ninguna de las variables, pero genotipos fue altamente diferentes o diferencias altamente significativas para genotipos, lo que es la fuente que realmente nos interesa. Ocurrió exactamente lo mismo para el segundo corte, como pueden ver, y bueno, igual para rendimiento de grano, es decir, lo que es la parte inferior. No hubo significancia para repeticiones, alta significancia estadística para genotipos, pero en la suma de los dos muestreos, lo que llamamos forraje seco total, hubo diferencias significativas tanto en repeticiones como en genotipos a nivel del 5%. Y con base en ello, pues, llevamos a cabo la prueba de medias. En este caso utilizamos la de rango estandarizado de Tukey, y pueden ver ahí los resultados. Esto es, por supuesto, un condensado. Solamente tenemos los 6 genotipos de comportamiento superior y los 6 de comportamiento inferior, porque ustedes saben, sería mucha información si ponemos los 30 genotipos como tal. Y podemos ver en altura de planta para este primer corte que nuestras nuevas líneas junto con la variedad de cebada Cerro Prieto son las más altas, y en contraste los testigos de diferentes especies, es decir, triticale, trigo y avena, se encuentran en la parte inferior de la tabla. Similarmente ocurrió con lo que es la escala de Sadox, en este caso la etapa fenológica del corte. Vemos, por ejemplo, que prácticamente la mayoría de las cebadas ya están en el embuche pleno, hasta un poquito adelante de lo que es la variedad Cerro Prieto, y en contraste, el trigo, la avena y el triticale están en la parte final, junto con una de las variedades que hemos liberado acá, que se llama Alician 221. En cuanto a rendimiento de forraje seco, la tendencia es muy similar. Vean ustedes cómo las primeras 6 son solo las nuevas líneas. Y bueno, aunque estadísticamente igual que algunos de los testigos, pero con diferencias numéricas realmente considerables, de poco más de una tonelada, como pueden ver. El trigo quedó entre los más bajos junto con una de nuestras líneas. Esto para lo que se refiere al primer corte. En el segundo corte, a diferencia del primero, vemos aquí, por ejemplo, que en altura de planta ahora son los testigos de diferentes especies los que tienen las mayores alturas, aunque estadísticamente iguales a algunas de nuestras nuevas líneas. Y al fondo de la tabla aparecen los más chaparros, digamos, dentro de los cuales se encuentra Cerro Prieto, una de las variedades de cebada. En cuanto a la etapa, nuevamente nuestras nuevas líneas encabezan el grupo junto con la variedad Alician, y otra vez los testigos de diferente especie junto con algunas de nuestras líneas aparecen en la parte baja de la tabla. Similarmente ocurrió con lo que se refiere al rendimiento de forraje seco, pero aquí nos muy alentador el resultado, en el sentido de que la línea AN 266
encabeza este primer grupo estadístico, junto con la avena Cuauhtémoc, la variedad Alician, Eronga y otras de nuestras líneas. Esto nos dice mucho, realmente nos alienta para seguir probando en este sentido. Y también las más bajas son, por ejemplo, la Cani 462, que en todo caso es una de las que debemos utilizar o considerar solamente para un solo corte. En cuanto a rendimiento de grano, también vemos que rindieron lo que es el trigo y la variedad de Lisian, avena Cuauhtémoc, pero también 3 de nuestras nuevas líneas están ahí en el mismo grupo estadístico. Eso significa que también se puede producir una considerable cantidad de grano, a diferencia de nuestra variedad, la Gavián 95, que aparece al fondo de la tabla en lo que a rendimiento de grano se refiere. Esto no es tan conveniente, puesto que después de un corte no produce semilla importantemente. En lo que se refiere al forraje seco total, es decir, unidos los dos cortes, tenemos, por ejemplo, que hay 4 de nuestras nuevas líneas encabezando el grupo. Ahí lo podemos ver. Y bueno, estadísticamente igual que algunas otras, pero también de nuestras nuevas líneas aparecen en el fondo de la tabla. Creemos pues que esto es bastante halagador. Y bueno, como conclusiones tenemos pues que existe amplia variabilidad genética entre los genotipos que se ensayaron, por las diferencias estadísticas que se encontraron en ellos, y eso nos hace pensar que viendo los resultados que presentamos anteriormente, en donde nuestras líneas tienen un buen comportamiento, creemos pues que sí es posible utilizar algunas de estas líneas para doble propósito, es decir, o mejor dicho, al menos un segundo corte, y ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, a Cani 209, 608 y 633. Igual nos dimos cuenta que Cani 462 definitivamente está apta para ser utilizada en un solo corte. Y para que tengan una idea, vean ustedes aquí a la imagen de la izquierda, así es como, o fue como estaba en ese momento del segundo corte el material. Bueno, podemos ver que prácticamente tenemos una cobertura, si no del 100%, pero sí a lo mejor de un 90% de cobertura de la superficie del suelo. Ahí lo pueden ver donde aparece esa bolsa que es parte de nuestro material de campo. Bueno, pues ahí el lote, cuando estuvo a la parte de la derecha en etapas vegetativas, vean ustedes la uniformidad que se tiene en este lote experimental, y a la izquierda una toma de la recuperación después de corte. Al fondo se puede ver ya la madurez prácticamente de cosecha de los materiales que no fueron muestreados, a diferencia del experimento que les acabamos de mostrar, que está aquí al frente. Pues bueno, no me queda más que agradecer su atención, y bueno, esperemos que nos sigamos comunicando de alguna manera en lo sucesivo. Muchas gracias.